periodista Jorge Camargo, ex director de comunicación social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocedor de este ámbito, de este tema a profundidad, luego del anuncio que acabamos de comentar a usted, la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una carta dirigida a Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente del máximo Tribunal Judicial del país. Se sigue todo un proceso. Jorge Camargo conoce, le digo, detalladamente todo lo que ahora va a seguir una vez que se confirme esta renuncia que ha dicho Comunicación Social actual de la Suprema Corte que no está confirmada como tal, claro, porque ellos tienen que seguir un protocolo. Jorge, de antemano, reconocidos y agradecidos y un saludo muy afectuoso como siempre. Pepe, te agradezco mucho a ti y saludos a tu auditorio. Efectivamente, la Suprema Corte, hemos visto, ha comunicado que estaría a la espera de la confirmación oficial del propio ministro, porque así lo establece el artículo 98 de la Constitución. Si este fuera el caso, que es un caso inédito en la era moderna de la Suprema Corte, pues se tendría que comunicar al presidente de la República una vacante y el presidente de la República a su vez tendría que enviar una terna al Senado de la República. Y aquí es donde viene una cosa interesante, porque el Senado, de acuerdo con sus facultades, podría designar a un nuevo ministro o ministra por el resto del periodo que completaría, en todo caso, del ministro Medina Mora, o nombrar por un tiempo completo. Entonces, creo que este es, digamos, el escenario en el que se estaría moviendo la Corte. Aquí un paréntesis, Jorge Camargo. El ministro Medina Mora concluiría como ministro de la Suprema Corte de Justicia, es decir, pasaría a retiro hasta el año 2030, dentro de 11 años, luego de aquel nombramiento que recibió en su momento por el entonces presidente Enrique Peña Nieto en el año 2015, en marzo de 2015. Es correcto, pero el Senado tiene la facultad de poder interpretar y poder decidir si es conveniente que solamente se nombre a la nueva ministra para el periodo que le resta o en el plazo, digamos, normal por el que son designados cada ministro. Ahora, en la Suprema Corte hay en total, de acuerdo con la reestructuración de 1994-95, hay 11 ministros. ¿Cómo se mantiene o se intenta el equilibrio ideológico de posiciones políticas dentro de la Corte para que, dado el caso que haya que tomar una decisión colegiada, primero no puede haber empates al hacer número de ministros, eso queda desechado, pero para que las tendencias no se vayan ni por el absoluto conservadurismo ni todo lo contrario? ¿Cómo se mantienen los equilibrios en la Corte? Ahí está la clave en la designación de quien eventualmente va a cubrir ese cargo, esa vacante. Pepe, es muy oportuna tu pregunta, porque existen alrededor de esto a veces muchas interpretaciones justamente imprecisas, donde se habla de conservadores o no conservadores, o si un ministro pudiera ser de una corriente, pudiera influenciar a los demás. En realidad no, la propia Corte tiene sus equilibrios internos. No podríamos hablar de ministros liberales o conservadores, sino hablar de ministros que tienen una forma de interpretar la ley, la Constitución, algunos de una forma estricta y algunos otros que se permiten elaborar un poco más allá, tomando en cuenta todos los instrumentos internacionales. A eso se les podría llamar liberales. En realidad, Pepe, lo que estarían haciendo es abundar más en la interpretación, siempre construyendo nuevas reglas del derecho, nuevas figuras del derecho. Ahora, que un ministro pueda influenciar a los demás ministros, eso es prácticamente imposible.
Un ministro presenta su proyecto al Pleno y tiene que convencer a sus pares de que ese proyecto cumple con los requisitos de acuerdo a lo que esté desarrollando el proyecto de una controversia constitucional, una inconstitucionalidad, etcétera. Y ahí es donde se dan justamente los equilibrios y se permite, Pepe, construir mayorías dentro de la propia Corte, lo que quiere decir que un ministro puede, en una interpretación quizá moderar, a cambio de alcanzar una mayoría que permita que ese proyecto transite en el Pleno. Creo que queda muy claro, Jorge, es crucial pues que esa vacante quede subsanada a la brevedad. ¿Cuánto tiempo estimas que pueda transcurrir hasta en tanto queda resuelto este asunto una vez que se haga ya oficial lo que hemos adelantado? Lo deseable, Pepe, es que sea inmediato, bueno, no inmediato, sino tiene que haber un procedimiento, pero el menor tiempo posible, porque la Corte tiene una funcionalidad y hay, tanto en salas como en el propio Pleno, pueden haber asuntos importantes que al llegar a un empate no se cuente con ese voto. Y lo deseable es justamente que la propuesta, la terna que presentara el presidente de la República transitara de la mayor manera, rápido posible, y que también el Senado se dé a la tarea de desahogarla con las consultas que normalmente se recomienda para estos casos. Pero me gustaría agregar rápidamente, Pepe, que es muy importante la Suprema Corte para todos los mexicanos. Es el órgano de control de la constitucionalidad de los actos del poder público. Nosotros tenemos que ver a la Suprema Corte como un instrumento que protege los derechos de todos nosotros. La Corte no hace política, la Corte es apolítica. Exacto, eso es lo que quiero decir. Su misión es vigilar la constitucionalidad, la legalidad de cualquier proceso y actuar en consecuencia. Y también es importante, Pepe, considerar que entiendo que habrá que esperar la confirmación del ministro Medina Mora, si es real, de que presentó su renuncia. Todavía, por eso la Corte emitió un comunicado inteligente en el sentido de que habrían de esperar esta confirmación. Yo creo que hay que esperar. Si no es así, si es esto solo una versión, no podría yo calificar más que de crear un ambiente que pudiera contaminar a la propia Corte. Habría que tener mucho cuidado. Yo repetiría esto, Pepe, hay que cuidar a nuestra Suprema Corte y al Poder Judicial de la Federación, porque a veces resuelve a favor de los intereses de unas personas y a veces de otras no, y eso generalmente es así. A veces se gana y a veces se pierde, pero de ninguna manera se está construyendo algo en contra de la democracia. Esa es la certeza que nos da que haya una Suprema Corte como la que tenemos, imparcial. Gracias Jorge Camargo por comentarnos, contextualizar y dimensionar lo que ahora estamos informando. Estoy a tus órdenes. Saludos a tu auditorio.